Saludos muchachos, ahora vamos a comenzar con lo que sería la clase de losa de fundación. Como ustedes saben, quienes habla, su profesor Jackson Loyo. Muy bien, para esta clase de losa de fundación vamos a estar tocando ciertos aspectos. No nos vamos a detener en la explicación de cada uno de estos 4 aspectos que tengo acá, pero que sí son los tópicos que a grosso modo vamos a estar tocando, ¿no? El primero de ellos es el estudio del caso. Debemos verificar cómo tenemos la situación, en este caso del enunciado. Vamos a estar desarrollando un ejercicio práctico. Vamos a estar verificando cuál es el área requerida de nuestra losa, considerando las cargas en estado límite de servicio. Después vamos a hacer un análisis, comenzando con análisis de puncionado y análisis de aplastamiento. El análisis de puncionado es el que en este caso predomina. Y vamos a estudiar también las secciones críticas, tales como las tenemos para zapatas cuadradas. También tenemos unas secciones críticas cuando estamos hablando de losas. Vamos a estudiar también a ciertas cargas y ciertas solicitaciones que son las solicitaciones que debemos chequear. Y ya al final vamos a estar teniendo algunos esquemas finales en cuanto a la repartición de acero y el diseño en concreto armado en general. Podemos tener como un tipo de enunciado lo siguiente. Debemos diseñar una losa de fundación para la planta de pedestales que tenemos mostrada en los esquemas, considerando el tipo de suelo. También, por supuesto, las cargas que provienen del análisis estructural que se realizan bajo las cargas estáticas y dinámicas. Ya vamos a estar viendo las tablas que tenemos dispuestas para ese tipo de carga, ¿no? Generalmente ese tipo de cargas, ese tipo de valores los extraemos directamente del programa. Y lo voy a mencionar algunas salvedades de acuerdo a lo que son los momentos que debemos considerar. La edificación se trata de una vivienda unifamiliar de 3 niveles, algo sencillo, de pórticos de concreto armado, de columnas de 30 por 30 centímetros. Y en el diseño debemos considerar acero de refuerzo grado 60 y una resistencia nominal de concreto de 280. Muy bien, más o menos vamos a estar trabajando con estos esquemas. En la parte izquierda vamos a ver lo que es el perfil de suelo, que se evidencia que tenemos una capa vegetal de 20 centímetros. Estamos en presencia de una arcilla inorgánica, una CH, con su correspondiente característica. En cuanto a la distribución de las columnas en planta, vamos a ver que tenemos 13 de columnas en X y 13 de columnas en Y. Tales lo hemos definido como ABC y 1, 2 y 3 respectivamente. El ancho de la columna, de todas las columnas, son de 30 centímetros. Vamos a estar trabajando con columnas cuadradas. Fíjense acá, vamos a estar trabajando con estas cargas. Me he permitido subrayar en color las más desfavorables en estado límite de servicio y en estado límite último. Recuerden que para calcular lo que es el área requerida en planta debemos trabajar con las cargas provenientes de las combinaciones de carga en estado límite de servicio. Y para cuando vayamos a tomar en cuenta el diseño en concreto armado, así como el chequeo punzonado, el chequeo a cortante en una dirección, o lo que sería el aplastamiento o la flexión, debemos considerar todas estas combinaciones de cargas que tienen factores de mayoración que corresponden a los estados límites últimos. Estas combinaciones de carga están contempladas dentro de la normativa 1753, por supuesto la norma venezolana. Fíjense acá algo importante que quiero mencionar, y es cuando seleccionar una losa de fundación como un sistema más viable, ¿no?, para nuestra infraestructura. Generalmente se toma en consideración cuando tenemos pocas cargas, ¿no? Fíjense acá tenemos el ejemplo de un galpón. Los galpones generalmente manejan pocas cargas en comparación con una edificación de concreto. Es muy común ver una losa de fundación para los galpones. No es que no se puedan hacer zapatas aisladas, sino que
muchas veces las condiciones son dadas para que podamos ejecutar una losa de fundación. Y generalmente las losas de fundación tienen la característica de que aportan una rigidez global a la estructura en general bastante grande. Por lo que si podemos manejar un galpón, sabemos que con las estructuras metálicas podemos trabajar con uniones articuladas que permiten cierto grado de movimiento, o sea, permiten cierto rango de momento, ¿okay? Y esto hace que las estructuras sean relativamente flexibles. Cuando la estructura es relativamente flexible, podemos compensar esa flexibilidad con la rigidez que aporta una losa de fundación, ¿okay? En ese caso podemos ampliamente colocar una losa de fundación como sistema de infraestructura. Otro caso que podemos mencionar para el uso de una losa de fundación es cuando tenemos suelos sueltos, suelos flexibles, suelos blandos, ¿okay? Y esto hace que la interacción de la estructura con el suelo ante cualquier movimiento sísmico tenga un buen comportamiento. Sabemos que lo que nosotros buscamos con un análisis estructural es hacer que la estructura no sea tan rígida, porque la estructura rígida generalmente falla súbitamente, y tampoco tan flexible por razones obvias, ¿no? En general se busca hacer estructuras dúctiles que presenten cierta deformación antes del colapso, ¿no? Eso en términos hablando en términos, por decirlo de alguna manera, en términos criollos, para que dé chance de evacuar, para que dé chance de correr, ¿no? Cuando sabemos que obviamente ante un sismo sumamente fuerte o sumamente violento, obviamente que en ninguna estructura estaría exenta de la falla, ¿no? Obviamente nosotros diseñamos para que no falle, pero en el caso de que, en el posible caso de que pueda fallar, tengamos tiempo de evacuar, ¿ok? Pero generalmente uno diseña para el sismo más desfavorable, que son los que contienen las normativas, que si mal no recuerdo tienen una probabilidad de ocurrencia del 5% en 50 años. Son los que mayormente se maneja con las normativas, tanto venezolanas como las norteamericanas, me parece. Y en general, si diseñamos dentro de los parámetros de la normativa, estaríamos diseñando para un sismo que tiene poca ocurrencia o sea, tiene poca probabilidad de ocurrencia, mejor dicho. Entonces, son datos que tenemos que tener presentes, ¿no? Cuando tener en consideración el diseño de una losa de fundación. Okay, siguiendo con lo que son las cargas, vamos a tener en consideración ciertos momentos de diseño. En la tabla 2 tenemos los momentos en X, en la tabla 3 tenemos los momentos en Y. Okay. En este caso me ha permitido señalar en color rojo el que vamos a usar, que es más favorable en la columna central. Y lo interesante acá con estos momentos es que por lo menos en programas como SAP 2000 no se emite una tabla tan explícita, ¿no? Acá yo me he permitido colocar que para este ejercicio, para este ejemplo y por supuesto para el parcial que vamos a tener, vamos a estar trabajando con estos momentos que son los que vamos a considerar para análisis en dirección X y esto para el análisis en dirección Y. En SAP 2000 nosotros podríamos estar estudiando los momentos, pero de acuerdo a los ejes locales de cada empotramiento. En SAP 2000 manejamos los que son ejes globales y ejes locales. Los ejes globales son X, Y, Z. Y los ejes locales, tanto de elementos joint o frame o elementos área, como shell, plate o membrana, tenemos ejes locales 1, 2 y 3. Y estos ejes locales pueden ser diferentes a lo que son los ejes globales. Los ejes locales se caracterizan por eje 1, eje 2 y eje 3. Y vuelvo y les repito,
no siempre coinciden con los ejes locales. Eso es para que lo tengan en consideración. En SAP 2000 vamos a tener momento alrededor del eje 1, momento alrededor del eje 2 y momento alrededor del eje 3. Y para saber cuáles son los que vamos a considerar en el análisis en X o en Y, debemos tener en consideración la posición de esos ejes locales y saber cuáles son los momentos que podemos considerar. Hay otros programas más simples, o sea, más explícitos para uno del usuario, tales como Robot Structure, que sí muestra el momento en X, momento en Y, momento en Z. ¿Okay? Pero en este caso, para efectos de este ejemplo, vamos a estar trabajando con estas dos tablas. Pero para que lo tengan en consideración cuando quieran implementar algún software, tienen que tener en consideración hacia dónde o alrededor de qué eje es donde giran los momentos a considerar, ¿okay? Para el análisis. Y fíjense, otra de las particularidades que tienen las losas de fundación. Generalmente se implementa este tipo de elementos de fundación, tal como una losa de fundación, losa de cimentación, también se le conoce en algunos países como platea de fundación o platea de cimentación. Y estos generalmente se usan también o pueden implementarse también cuando, en el caso de que si ensayamos para zapatas cuadradas y estas se solapan, fíjense acá como tenemos en la figura. Tenemos en la figura la suposición de que fuesen zapatas cuadradas. Y fíjense, me he permitido hacer el ensayo para zapatas cuadradas, tanto para la zapata correspondiente a B2, A2 y C2. Y fíjense cómo se solapan. ¿Okay? Fíjense también lo que serían los porcentajes de eficiencia, porcentaje de demanda de capacidad. Para A2 ya estaríamos en el 94%. Tendríamos 90% para B2 y 83% para C2. Y fíjense ya como tenemos aproximadamente la planta. ¿Okay? Fíjense que se solapan acá. En estos casos, o colocamos zapatas combinadas que combinen todos estos pedestales. ¿Okay? Fíjense que nada más me he permitido chequear el eje 2. ¿Okay? Las zapatas del eje 2. ¿Okay? O podemos colocar zapatas, una zapata continua para este eje, una para este eje y otra para este eje. O podemos hacer simplemente una losa de fundación. En este caso vamos a optar por la segunda opción para, por supuesto, explicar cómo se diseña una losa de fundación maciza. ¿Okay? Tenemos losas de fundaciones aligeradas, tales como los tenemos dispuestos también para las losas entre pisos. Para losas entre pisos podemos manejar losas nervadas en una dirección, losas nervadas en dos direcciones. Podemos manejar también losas aligeradas con unas esferas de un material parecido al plástico, que es un material especial que lo que hace es aligerar la carga y por supuesto ahorrar en concreto, ahorrar en el material de concreto. Para las losas de fundación no se aleja tanto de lo que es el diseño de una losa entre pisos, con la salvedad que la losa de fundación por supuesto está apoyada en toda su superficie. ¿Okay? Ese viene siendo una de las consideraciones a tener, pero que su diseño generalmente es similar, sobre todo el chequeo a punzonado, el chequeo a corte y a flexión. Ok, para proseguir en el cálculo y en el análisis debemos proceder a analizar la losa tomando en cuenta una distribución en planta. Okay, debemos por supuesto verificar que no tenemos los linderos de la parcela de la estructura tan cerca de las columnas y aprovechar al máximo el espacio que tengamos. En este caso yo me he permitido colocar a partir de la cara de las columnas 1 metro más allá un extremo, ¿no?
colocar una especie de espaciamiento a partir de allí hacia afuera para tener un poco más de soporte en cuanto al punzonado. Recuerda que si tenemos acá, por ejemplo, si tuviésemos el caso de que tuviésemos una losa de fundación acá, en todo el borde o al ras de las columnas, la sección resistente a punzonado va a verse comprometida porque no tendríamos soporte en todo el alrededor de la columna. Pero en el caso de que tenemos acá, considerando 1 metro medido desde acá hasta la cara de la columna, podemos tener un mayor soporte apunzonado. En este caso, el punzonado es la solicitación que domina en el diseño, ¿ok? Entonces es algo que debemos tener en consideración a la hora de más o menos plantear cuál sería la solución en cuanto a la distribución en planta del espacio de la losa. Hay casos, por supuesto, donde tenemos dentro de la parcela donde va a estar contenida la estructura, podemos tener casos donde tengamos los linderos exactamente, bueno, exactamente no, pero casi que al borde de las columnas, y eso en cierta forma complicaría las cosas porque, como les digo, la sección resistente a punzonado se disminuiría y sería un poco desfavorable, ¿no? Ok, continuando acá con lo que sería lo correspondiente a estos esquemas, debemos obviamente colocar una distribución en planta tal como lo he explicado, y lo que se busca es ubicar el centro de presiones debido a las cargas en estado límite de servicio y verificar que la excentricidad no sea excesiva, y después corroborar que toda el área de apoyo esté ejerciendo presión sobre el suelo. Pues fíjense cómo coloco acá: si el centro de presiones no está dentro del tercio central de la losa, se debe rediseñar la losa en planta y tratar de hacer coincidir el centro de presiones con el centro geométrico de la losa. Yo he colocado acá una propuesta de losa que posteriormente vamos a chequear para ver si cumple, ¿ven? Esta distribución o esta propuesta, por supuesto, va a tener un centro. Ese centro es denominado como centro geométrico y no es más que obviamente la mitad de esta dimensión y la mitad de esta dimensión. Ese punto donde coinciden estas dos mitades es el centro geométrico de la losa. Pero fíjense algo acá, tenemos cargas que son desiguales. Fíjense que para estado límite de servicio, las más desfavorables para cada una de las losas son las que he colocado acá. Fíjense que este eje está cargado diferente que este otro de acá, igualmente este que de este, y esta diferencia de fuerzas, por decirlo de alguna forma, genera cierta excentricidad en cuanto al centro de presión. Por supuesto, si tenemos una cantidad de toneladas puntuales que van aplicadas a esta losa, vamos a tener una resultante que es el centro de presión máximo en la losa, debido, por supuesto, vuelvo y repito, a toda la diferencia que tenemos. O sea, ya que no es uniforme, vamos a tener que esa resultante no va a estar colocada en el centro, sino que puede estar colocada en cualquier punto, ¿okay? Y esa diferencia entre la ubicación del centro de presiones con el centro geométrico, fíjense cómo lo tenemos acá, el centro de presiones es donde está ubicada la resultante proveniente o que origina todas estas cargas, ¿okay? Y la diferencia en cuanto a la ubicación del centro de presiones con el centro geométrico de la losa se define como la excentricidad. Fíjense que tenemos una excentricidad en Y y una excentricidad en X. ¿Ok? Este centro de presiones debemos tratar en la medida de lo posible de que se encuentre en el tercio central de la losa. Fíjense que el tercio central de la losa es básicamente el centro de la misma. Y cuando
el centro de presiones está dentro de este rombo que tenemos acá, cuya diagonal menor es dx entre 3 y diagonal menor en este caso es dy entre 3. Cuando el centro de presiones está dentro de esta zona, podemos asegurar que toda el área de contacto está actuando a compresión. En el caso de que tengamos, por ejemplo, el centro de presiones acá, vamos a suponer que tenemos aquí el centro de presiones fuera del tercio central de la losa. Tendríamos acá la presión máxima, ¿ok? Y a medida que nos vayamos alejando de este punto, va a ir disminuyendo la presión, ¿ok? Va a ir disminuyendo la presión. Imagínense unas curvas de nivel, donde acá tengamos un valor de presiones, valor cualquiera de presiones. Acá a medida que nos vayamos alejando va disminuyendo. Acá va disminuyendo más, hasta que lleguemos al punto donde la presión sea cero, ¿ok? Y a partir de allí, a medida que nos sigamos alejando, va a llegar un punto donde no sea presión, sino que sea tracción. ¿Okay? Va a llegar un punto donde el centro de presiones esté tan alejado que no sea compresión que esté el suelo, que no puede que no sea compresión que esté actuando esa área de apoyo, sino que sea tracción. Y como nosotros conocemos, mejor dicho, les presento la premisa de que para todos estos análisis consideramos que el suelo no soporta esfuerzos a tracción, por razones obvias, no tiene la suficiente cohesión entre sus partículas como para que consideremos el esfuerzo de tracción como apreciable, ¿no? Generalmente para el suelo se desprecia la resistencia a la tracción. Entonces, para nosotros aplicar todas estas ecuaciones, aplicar todos estos métodos que vamos a ver a continuación, debemos cerciorarnos que la excentricidad esté dentro de este tercio central de la losa. Obviamente vamos a chequear cuánto van a ser los valores de excentricidad para en nuestro caso.